Hola, saludos afectuosos amigos y amigas del bloque. En mi primera intervención ya comenté que en este espacio iba a haber un poco de todo, incluso equivocaciones, gazapos, algún carraspeo incómodo, alguna tos tabaquera y algún pequeño atasco. Pues bien, poco tardé en cumplir mi advertencia, ya que no sé por qué extraño misterio de las ondas digitales rebauticé al ideólogo del canal, la radio ni más ni menos, nombrándole como Fermín Blas Cuartacho, cuando en realidad se llama José Ramón Blas Cuartacho, con lo cual se produjo la lógica pregunta del interesado al encontrármelo después de mandarle el prólogo. Muy bien el prólogo, Javi, muy bien, me ha gustado. Gracias, le contesto yo con sincero agradecimiento. Ah, una cosa, me dice Artacho. ¿Qué? Le pregunto yo. ¿Quién leches es Fermín? ¿Qué Fermín? Le pregunto yo. Pues el que hablas en el prólogo. Y ahí es el momento en el que se me queda la cara de un conejo cuando le dan las largas y pienso, joder, la primera en la frente. Por cierto, lo de culpar a las ondas es para esparcir responsabilidades ante semejante metedura de zarpa. Pues para olvidar un poco el escarnio, me entrego sin más distracciones a la selección de hoy. Campo Amargo. Uno de los recuerdos más legendarios, más comentados y debatidos por parte de los que fuimos jugadores cuando corrían los años 80 eran aquellos no menos míticos balones recordados por todos de la marca Mi Casa, convertidos sin duda en historia del fútbol español. Desconozco si en ligas extranjeras tenían entre su material deportivo aquel arma de destrucción masiva capaz de anestesiar a un oso de un pelotazo y del que se dijo que la NASA recubría sus naves del mismo material. He querido comenzar primero mi andadura en este modesto espacio con estos míticos balones, teniendo en cuenta que ya se ha hablado largo y tendido sobre ellos en muchos foros, en muchos sitios. Aún así, creo que todavía no ha quedado lo suficientemente claro las consecuencias que traía disputar un partido un sábado o un domingo de invierno castellano al punto de la mañana, es decir, a las 9, con ese esférico de kriptonita en un campo de tierra que lo único que lo diferenciaba con la dureza del asfalto de una carretera comarcal era el color. Es por esto que les contaré mis experiencias de aquellas batallas con aquel balón en la dura meseta castellana. Cuando éramos críos ya existía en mi casa, y si algún niño lo llevaba para jugar aquellos partidos sin ley, donde había gorrazos y entradas criminales sin control, era inmediatamente considerado persona non grata en el grupo hasta que no soltara de sus manos lo que para nosotros era un peligro para el crecimiento. Años después, cuando de repente en nuestra etapa de juveniles nos lo encontrábamos como balón oficial del partido, sentías antes de comenzar el duelo como todos los miembros del cuerpo se iban encogiendo en una reacción automática de alerta del cuerpo como diciendo, joder, qué partidito nos espera. Pero no solo era mi casa el culpable de nuestros desvelos. Los campos de nuestra época, especialmente en Castilla y León, eran en su mayoría de tierra, pero no de una tierra cualquiera, no. Eran duros como puro hormigón armado, de tal manera que no existía bota en el fútbol en el mercado capaz de adaptarse a semejante dureza. Ni siquiera las marco. Si algún loco intentaba jugar con zapatilla plana, corría el riesgo de resbalarse, pegarse un sartenazo de espaldas, romperse varias vértebras y provocarse un traumatismo craneoencefálico. Ni las multitaco de la época, ni las botas de taco normal se clavaban en aquella tierra pétrea de aquellos campos. Era imposible. Y no digamos los que teníamos aquellas botas de taco intercambiable en las que podías reemplazar por una llave de rosca los tacos de plástico por los de aluminio si te encontrabas en un campo embarrado. Si no tenías otras, se te quedaban marcados los tornillos y los tacos en la planta del pie durante 6 meses y provocarte una fascitis plantar. Al final, lo que la gente que estaba en la grada veía, si es que la había, eran 22 locos haciendo ese ruido inconfundible de tacos de bota de fútbol golpeando tierra petrificada que parecía más un espectáculo de una compañía de baile flamenco en tablao de madera que un partido de fútbol de Liga Federal. Si el partido se disputaba en condiciones climatológicas de agua y lluvia, entonces el problema sí que era el esférico. Un saque del portero largo con esa arenilla de barro pegada que llevaba incorporada al balón viniendo del cielo y tú de frente marcando al delantero, te hacías clamar para tus adentros, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y cuando despejabas de cabeza era como si le pegaras un cabezazo a una puerta de madera. Sentías ese sonido metálico típico del Mi Casa en todo el cerebelo, te empezaban a pitar los oídos y te acordabas generosamente de los familiares del fabricante. Eso silbabas bien y de lleno, porque si cabeceabas de manera defectuosa, te raspaba dolorosamente hasta las ideas. Si eras centrocampista o delantero, una peinada de prolongación hacia atrás
te dejaba una cresta punky y un dolorcillo agradable similar al que tendrías si te estuviera tirando del pelo un mono, que solo se bajaba en la ducha después del partido. Para demostrar los gratos recuerdos que me dejó a mí este material deportivo, jugando un partido en el campo del Rollo, en la ciudad de Salamanca, un campo con las características que he descrito anteriormente, un lateral derecho del equipo rival despejó en mi casa junto al banquillo nuestro, y yo, que volvía basculando como un león hacia ese lado, recibí tal rijosto en la parte derecha de la cara que me dejó semi-inconsciente y me hizo perder la visión del ojo derecho. Intenté en ese momento mantener la verticalidad, aunque yo ya era consciente de que estaba perdiendo el conocimiento, y como un toro tambaleándose después del castigo de muerte, caí al final redondo como una pelota. Con ese inconfundible sonido metálico otra vez, mezclado con ese silbido en los oídos. Intenté levantarme 2 veces del suelo, pero volví a caer. Vamos, que me río yo de un guantazo de Topuria. Y eso que el pelotazo me lo dio a 3 o 4 metros de distancia, porque si estoy muy cerca y me da bocajarro, yo no estaría en este momento contándole esto. Entre el míster, los asistentes y mis compañeros consiguieron reanimarme, después de llamarme en volandas al vestuario. Me metieron en la ducha y cuando pude recobrar la presencia de ánimo, me fui a mirar al espejo, porque eso claro, solo veía con el ojo izquierdo y tenía la cara como el mapa de Asturias. Siendo joven negué el cambio y dije que podía seguir jugando y que pensando que recuperaría la visión durante el transcurso de la segunda parte. La recuperé, sí, el lunes por la mañana, después de estar 16 horas dilucidando si me iba a urgencias o no. Pero no solo era un problema de despejar de cabeza o de que recibieras un pelotazo. Si el saque del portero se quedaba corto, había que intentar anticiparse al bote para buscar un control o despejar de volea. Pero podía ocurrir que botara, te la tragaras, porque los botes de un Mikasa en campo de tierra pétreo eran de 6 metros, y le quedara al delantero con los consiguientes juramentos en carrera hacia atrás por tener que volver volando para intentar evitar el gol. Si conseguías después de que botara llegar y anticipar, si le pegabas con la frente, se producía un efecto retroceso, provocado por el frentazo que te crujían las cervicales, y si no medías bien y despejabas con los morros, el sangrado de nariz y los labios de Carmen de Mairena eran secuelas inmediatas. Si te pegaba en zona noble, el desayuno te iba subiendo poco a poco por el tubo digestivo y el dolorcillo tan agradable en el vientre te duraba media hora de partido. Y no hay que olvidar lo que era jugar con esa diabólica bola en un campo encharcado y con barro. Si se quedaba en un charco grande, se organizaba una melee de futbolistas donde había de todo. Patadas de rabia al Mikasa, que en un charco no lo mueve ni un cartucho de dinamita, patadas alevosas al rival, barro y agua saltando por todos los lados, seccionando miembros, y la metralla de barro pegándote en la cara, ojos, oído, pelo y demás. El que tenía la desgracia de caerse en medio del charco ya no volvía a jugar en toda la temporada. Y lo peor era el fuego amigo. Jugando yo y participando en una de esas melés, recibí 3 tarascadas en el mismo tobillo de un propio compañero, al que le tuve que decir: joder, pégale a ellos que yo voy contigo. Cuando después de esa escabechina conseguíamos mover el balón y salir de la laguna, parecía que había salido a la batalla de Guadalajara. Pero sin duda la peor parte era el saque de puerta. Uno quería llegar al Albacete, pero no había manera de pasar mucho más allá de nuestra propia área. Yo la decisión que tomé fue pegarle un punterón en la parte de abajo para que en caso de que pudiera interceptar el saque el rival más cercano, fuera lo suficientemente fuerte para que el rival se diera cuenta de que peligraban sus miembros vitales. Solo lo puedo hacer una vez, eso sí, porque se me pusieron los dedos del pie como pimientos de Murcia y se me formaron todas las uñas, apareciendo en ellas ese colorcillo sospechoso de mejillón. Los porteros, cuando comprobaban que el partido se iba a jugar con ese mítico peloto, volvían raudos al vestuario y se ponían las espinilleras con tobillera alta, muñequeras, coderas, protector de pecho, faja de trabajo, y no salían con casco porque el reglamento no lo permitía. Se convertían en Robocop en una portería. Pero el escándalo mayúsculo se producía en los córneres. A los defensas no nos quedaba otra que hacer de tripas corazón y despejar, aunque en cada despeje perdiéramos una docena de neuronas. Pero los delanteros utilizaban todo tipo de argucias, disimulos, posturas imposibles impropias de este deporte, piruetas de gimnasia para hacer creer que intentaban rematar y que no podían, cuando en realidad es que estaban en el área porque pasaban por allí. Porque intentar rematar en mi casa a la salida de un córner tal y como venía era como saltar de una lancha para desembarcar en las playas de Normandía. Pero cuando más peligroso se volvía ese balón eran los partidos de pretemporada, cuando los campos de tierra cogían arena en verano y no estaban todavía duros del todo. Porque se producía la situación en la que si había muchos jugadores en un sector del campo, se levantaba tal polvareda gigantesca
que parecía que estaba pasando por allí una estampida de búfalos y uno tenía que avanzar en postura militar hacia esa zona para comprobar que no vinieran a mi casa de forma repentina y te derribara fulminantemente. En aquella época todavía se realizaba el servicio militar y en la caja de reclutas se presentaban actas arbitrales para demostrar que habían jugado con un Mikasa para obtener mejor destino en el acuartelamiento. Incluso se llegó a pensar que 5 cabezazos en un mismo partido podrían considerarse las cotizaciones en la seguridad social. Pero no siempre se jugaba con el mismo material. Cuando habías jugado varios partidos con un Mikasa en campos graníticos y te encontrabas en el calendario un partido un sábado por la tarde con una superficie de hierba mínimamente decente y un tango Adidas, era como si entrara en tu casa la mismísima Megan Fox. Y finalizo, amigas y amigas del bloque, respondiendo a la foto de la promo del prólogo anterior, ya que me han preguntado varias veces. No son ni más ni menos que 2 hermanos, Kramer contra Kramer, en un partido de Liga Nacional Juvenil. Ahí lo dejo.